Sean todos bienvenidos al primer episodio del podcast Conociendo la Literatura. Me complace compartir este episodio con mis compañeros Victoria, María Fernanda y Gerardo. Buenos días, soy Victoria. Muy buenos días, yo soy Gerardo y hoy voy a hablar un poco sobre cuándo se originó la palabra leyenda. Hola a todos, soy Mafer y buenos días. El día de hoy me encuentro con mis compañeros para hablarles de algo muy interesante relacionado con la literatura. Y este es un subgénero literario. Vicky, ayúdame a decirles a nuestros oyentes de qué subgénero se trata. La leyenda. Y sin más que decir, comencemos con nuestro primer episodio de Conociendo la Literatura. Jerry, ¿nos podrías decir dónde surgió la leyenda? Muy bien, para empezar, el origen y la evolución de la palabra leyenda. La palabra leyenda fue utilizada por primera vez en el siglo XVII. Proviene del latín legere, definido como leer, y legenda, o cosas para leer. Se referían a estas historias como leyendas, ya que las consideraban ficticias, pero así desmentir su santidad. ¡Wow! ¡Qué interesante su origen! Creo que ahora que sabemos más de dónde provienen las leyendas, podemos hablar más a detalle de ellas. Por eso mi compañera Fernanda se hará cargo de darles a conocer algunas características de la leyenda. Sí, características de la leyenda. Es una narración basada en personajes o hechos históricos, que proviene de tradiciones orales muy antiguas, que se han transformado a través del tiempo. Se transmite habitualmente de generación en generación, casi siempre de manera oral. Tiempo y lugar. Este suele ser mucho más preciso que en un cuento, ya que ocurre en un momento específico aunque pasado, y suele estar ligado a una región determinada. Ficción. También se presentan seres fantásticos, como hadas, ángeles y bestias, aunque también contiene seres que puedan denominarse protagonistas. Objetivo. Su principal meta es darle sentido a una sociedad o cultura, detallando sus orígenes y algunos rituales. Bueno, ahora que conocemos dónde surgieron las leyendas y sobre todo sus características, pasaremos a la sección más esperada del programa, en donde nosotros les contaremos algunas leyendas. Y claramente, todas serán diferentes porque existen los tipos de leyendas. Un claro ejemplo son las leyendas urbanas, las leyendas locales y las leyendas religiosas, que a continuación contaremos una de cada una. Las leyendas pueden tipificarse de acuerdo a su temática. Leyendas religiosas relatan la vida de santos, de grandes personajes justicieros e incluso de eventos satánicos. Ejemplo, San Roque, un hombre con una larga túnica café y un bastón mientras al lado un perro que le lame la pierna. San Roque nació en la nobleza, pero pronto abandonó las riquezas y privilegios para trabajar entre las víctimas de la plaga. Él viajaba por el campo realizando muchas sanidades en las víctimas de la plaga, cuando él también contrajo esta enfermedad. Él se retiró a una choza en los bosques. Ahí él se consiguió de amigo a un perro, quien le traía alimentos y le lamía las heridas en su cuerpo hasta que sanaron. Cuando él eventualmente regresó a la civilización, muchos que lo habían conocido antes ya habían muerto. Fue colocado en la prisión y con su perro continuó ministrándoles a los prisioneros hasta su muerte. Él es el santo patrón de los perros y es invocado en contra de las partes del cuerpo enfermas. El descrito levantado uno de las mangas en una bata para revelar sus llagas en las piernas, mientras su perro fiel las lame. Otro ejemplo es las leyendas escatológicas, historias que hacen referencia a la vida después de la muerte. Aquí va un ejemplo. Dicen que cierta noche un joven de un pueblo de Santa Bárbara salió de su casa a visitar a una muchacha que le gustaba. La verdad es que estaba muy enamorado. Se quedó con la muchacha hasta pasadas de las 9 p.m. Cuando regresaba a su casa, al cruzar por una quebrada, un riachuelo, vio a una joven lavando ropa, por lo que debido a que era de noche y que no había nadie más alrededor, trató de seducirla, sin que la muchacha le correspondiera, y manteniéndolo ignorado sin darle la cara. El abusivo, al sentir el desprecio de la joven, trató de abusar de ella, y sujetándola con fuerza, trató de apartar la enorme cabellera que le cubría el rostro de la mujer, sin resultado alguno. La mujer se soltó de él y apenas alcanza a escuchar un ligero sollozo de esta, pero el hombre no estaba dispuesto a dejar pasar la oportunidad de seducir. Se disculpó por el forcejeo y le dijo que lo único que quería
era un beso, por lo que la mujer asintió con la cabeza y él se acercó a ella, apartando su pelo para dejar al descubierto su rostro y poderlo besar. Haciendo esto se escuchó el mayor alarido que garganta humana que puede escuchar el hombre. Salió corriendo, viéndose loco en el acto, y lo único que explicaba era que había visto una mujer de cara de monstruo y con un aliento pestilente. Hoy en día se dice que esta mujer se parece en los hombres mujeriegos en sitios solitarios de su camino y es muy conocida como la sucia por su costumbre de aparecerse lavando ropa sucia. Otro tipo de leyenda es la leyenda etológica. Explican cómo fueron creados los distintos elementos que componen la naturaleza. Muy frecuente en las leyendas indígenas. Ejemplo, la leyenda del origen del Cerro Prieto. Esta leyenda etiológica explica el origen de este volcán mexicano. Cuenta la leyenda que en una hechicera habitaba una cueva en la zona del Cerro Prieto. Los indios Cucapá eran los pobladores originales del cerro. La hechicera los había ido matando uno a uno dentro de su cueva siguiendo rituales mágicos. Cuando solo quedaba una última familia con vida, la hechicera mató a la hija. Cuando su hermano lo descubrió, se dejó arrastrar por ella al interior de la cueva y una vez allí, la mató. La familia al completo prendió fuego al cuerpo de la hechicera y del fuego las cenizas y el humo surgió, la escultura volcánica que conforma actualmente el Cerro Prieto. Muy bien, y ahora pasaremos a nuestro bellísimo estado, el estado de Tlaxcala, ya que todos los estados cuentan con leyendas locales. Y bueno, les contaremos una de nuestro bello estado. En algunos pueblos prehispánicos mantenían la creencia de que todo ser humano poseía un espíritu animal. Este espíritu confería ciertas cualidades a la persona. Así, si una mujer había nacido con el espíritu de águila, podía albergar la vista más desarrollada. En el caso de la leyenda del Nahual, del estado de Tlaxcala, se dice que el Nahual era también un brujo con poder para convertirse en cualquier animal. De ahí nace esta leyenda, ya que ciertas comunidades, sobre todo urbanas, tienen como creencia que existe un hombre que tiene la habilidad de convertirse en cualquier animal y con el fin de robar sus animales y de alimentarse. Y por último, pero no menos importante, las leyendas urbanas. Historias que se conocen en la actualidad y tienen vigencia. Ejemplo, la sonrisa del payaso. La historia de la sonrisa del payaso es un clásico en los colegios mayores de Madrid, aunque se ha ido extendiendo al resto de la comunidad universitaria. Una joven esperaba el autobús de noche en una marquesina de la zona del Metropolitano, el principal núcleo de colegios mayores de la capital. La zona está rodeada de los parques que forman campus universitarios, junto con las facultades vacías. Logran un perfecto escenario de película de terror. La espera de la joven fue interrumpida cuando un grupo de jóvenes, supuestamente de aspecto skinhead, que le sacó de sus pensamientos, empezaron a hablar y a burlarse de ella, y después comenzaron a forzarla para aún más ser más macabro. El forcejeo le dibujaron una sonrisa de payaso para poder violarla sin que ella pudiese gritar. Este tipo de tortura consiste en hacer a la víctima un corte de cada lado de la comisura de los labios, de forma que si abre la boca para gritar, la herida se desgarra. Los rumores de este tipo de agresión fueron tan fuertes que en 2003 los directores de varios colegios mayores madrileños tuvieron una serie de reuniones para investigar e intentar poner fin a esta alarma que se extendía entre los jóvenes universitarios. Como la mayoría de las leyendas no se pudieron contestar los hechos, ya ningún hospital de Madrid había registrado un paciente con este tipo de agresión. Un ejemplo de las leyendas en nuestro queridísimo México es esta famosa leyenda, el novio de la muerte. Cuenta la leyenda que Verónica era una joven alegre, que era novia de Fernando. Habían planeado casarse y una semana antes ella viajó fuera de la ciudad para entregar sus invitaciones. Cuando llegó el día del matrimonio, ella aún estaba en otra ciudad, pero decidió vestirse ahí y llegar frente al matrimonio. Subió presurosa al auto y sin saber por qué, empezó a tener una extraña sensación que la puso un poco inquieta.
Su tía, que iba con ella, lo notó, pero le dijo que los matrimonios siempre son así. La mañana era triste y el clima era muy malo, pues estaba lloviendo con regular intensidad. Cuando ya estaban a 20 minutos de llegar a la ciudad, en un tramo lleno de curvas, el conductor, inmerso en la idea de llegar temprano a la boda, aceleró y no pudo controlar más el auto, que cayó en un barranco. La joven novia murió instantáneamente. Años más tarde, un compañero de su colegio tuvo que viajar solo por la carretera donde sucedió el accidente. Eran las 12 de la noche, y antes de pasar por la curva donde murió Verónica, miró por el espejo retrovisor de su auto, y no le fue difícil reconocer en aquella mujer que estaba sentada en el asiento de atrás el mismo rostro de Verónica. Pero este estaba desfigurado. Sintió tal terror que le hizo perder el control de todo y se estrelló, muriendo en el acto. Se dice que si viajas solo por esta carretera, no debes de mirar tu espejo retrovisor, pues Verónica siempre está sentada en el asiento trasero, tratando de conseguir que las víctimas sufran igual que ella. Tenebrosa leyenda, Victoria. Estoy seguro que a nuestros oyentes se les erizó la piel. De eso no tengo duda alguna. Bueno, yo creo que todos hemos escuchado leyendas en reuniones familiares, incluso las pudieron usar para espantarnos de pequeños, y la verdad es que son un gran elemento por si en la noche en una reunión familiar hay una fogata. Pueden ser un gran elemento para pasar el rato. Y también hay que hablar de algo muy importante, la importancia de la leyenda, ya que cada uno de nuestros estados de la República Mexicana cuenta, sin excepción, con alguna leyenda, como la Pascualina o algunas otras leyendas que, forman parte de la tradición de un estado. Y ahí se ve reflejada la importancia de la leyenda. Sí, la verdad es que sí. Las leyendas son un gran recurso, es algo que va de generación en generación. Tal vez algo que contaron tus bisabuelos a tus abuelos y llegó a ti a través de los años. Y bueno, lastimosamente se nos ha acabado el tiempo de nuestro podcast. Muchas gracias a los invitados por su presencia y por su contribución a nuestro primer episodio. No se pierdan el próximo episodio, porque contaremos con otro invitado sorpresa. Gracias por asistir a nuestro programa. De nada, de verdad disfruté este corto pero muy entretenido programa. Muchas gracias. Hasta luego. Fue muy interesante saber más acerca de las leyendas. Gracias por la invitación.